gracias por su asistencia a este segundo acto de homenaje del presente Congreso Internacional de Fenomenología de la Sociedad Española de Fenomenología. Si el primer acto de homenaje fue a nuestro querido compañero ya fallecido, Francesc Pereña, en este caso tenemos la suerte de contar con, en fin, yo creo que es una persona, un profesor que no necesita ninguna presentación, por lo menos para los que somos de aquí de España, porque lleva muchos años dedicado a muchas labores diferentes, es decir, que no simplemente es una. Yo estoy aquí a título de moderador, no creo que tenga que moderar nada porque las personas que están aquí son sumamente moderadas, no se va a provocar ningún altercado, ni algarabía, ni ninguna cosa de esta, así que seguro que no habrá ningún, seguro que no habrá ningún problema. Pero, en fin, le iré presentando y dándole la palabra. Yo, en fin, por decir alguna palabra, yo conozco a Miguel desde el año, bueno, desde antes de la presentación de la tesis doctoral, que fue mi tesis doctoral. Da susto pensar estas cosas, pero allá por el año 1988, es decir, que 12 más 25 son 37 años, y ya Miguel estuvo en aquella época en nuestro conocimiento, viene de antes. Me preguntó que cómo había, o sea, hizo alusión al hecho de que él imaginaba, y con razón, que yo había hecho la tesis solo. Es decir, que el que tenga oídos para entender, pues que entienda. No hay mucho misterio. Y luego recuerdo alguna observación que me hizo, pues viniendo de una persona tan sabia como Miguel, me preguntó un día que cómo había yo llegado, era seguramente la época en que él estaba con Levinas, que cómo había yo llegado porque yo hice la tesis en 1984 sobre Levinas y después me pasé a Husserl. Entonces, claro, pues en 1984, excepto alguna cosa de Patricio Peñalver y eso, pues había poco. ¿Que cómo había yo llegado a conocer a Levinas? Probablemente por pura casualidad. Yo había empezado con Buber en una librería allí en Sevilla, que por supuesto ya no existe. Había visto un librito de un señor que se llamaba Levinas, que era Humanismo del otro hombre, y de ahí empezó la historia. Bueno, decía hace un momento, no me quiero entretener, que porque ya están aquí los que participan en esta mesa redonda o en este acto de homenaje, que, bueno, que, en fin, que mi admiración y reconocimiento a la figura humana, académica e intelectual de Miguel, pues, en fin, es sin condiciones. Miguel ha sabido combinar, como siempre le he manifestado, en fin, aquí hay personas que también siempre le hago la misma pregunta, ellos sabrán quiénes son, que cómo es posible combinar con tanta intensidad y tanta brillantez la vida académica y el mundo de la vida. Tiene que haber algún misterio para estas cosas, no hace falta entrar en detalles, pero sí, yo lo llevo muy mal, por no decir que fatal, esa combinación entre mundo de la vida y filosofía, pero Miguel ha tenido habilidad y arte y sabiduría para saberlo llevar. Un gran traductor, un gran pensador, solo que en el caso de Miguel, según yo lo veo y según me lo represento, no es un pensador de notas a pie de página. O sea, el pensamiento de Miguel es un pensamiento mucho más de corte socrático, le gusta ya las cosas mismas, con un estilo que yo diría que es inconfundible en el panorama español. Y un gran docente. Yo estoy convencido de quienes han pasado por sus aulas, tanto en la Complutense como en Comillas o por donde haya impartido clases, estarán completamente agradecidos de por vida a su docencia, porque no simplemente, bueno, cantidad de veces. Yo he perdido la memoria en que Miguel ha dejado de asistir a congresos porque estaba dando clases, cumpliendo con una exigencia y un rigor y una dedicación extraordinaria a la labor de docente. Y ya está, o sea, no tengo... Y bueno, sus alumnos le agradecerán de por vida y además formando grupos el que él le haya dado clase, y sus amigos pues le agradeceremos, como en mi caso, que me considero su amigo, pues le agradeceremos su amistad. Así que por mi parte considero que el acto de homenaje está más que justificado. Así que vamos a seguir, dicho esto, vamos a seguir el orden de... No sé, porque Miguel interviene también. Sí, el primero. Ah, pues entonces eso es lo que no figuraba en la hoja, entonces damos la palabra a Miguel y después pues hablarán el resto de intervinientes. Pues Miguel, pues cuando quieras. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? 45 minutos. De todos.
Ah, bien. Entonces, 40. 40. Vale. Pues nada, gracias. Bueno, evidentemente yo estoy agradecidísimo por todo esto. Como sabéis, en los homenajes el homenajeado suele decir que no se lo merece, pero nosotros, con nuestra calidad de empatía de la que hablábamos ayer tarde, pues reconocemos que en realidad él piensa que se lo merece muchísimo. Y en este caso yo no sé si me lo merezco o no. Lo que no me merezco es la amistad de tanta gente, prácticamente, bueno, de la mayoría de los que estáis aquí. Algunos no los conozco, algunos los he conocido hace un momento, pero esa amistad me resulta fundamental, ¿eh? Si no se está en filosofía, en un ambiente de amistad y de conversación plenamente leal, abierta, y entonces pues casi no se filosofa, ¿eh? Filosofar no es escribir, es pensar con otros y fundamentalmente pues hablar con otros. Así que mi agradecimiento a todos, muy en especial a Joan, que es un tipo absolutamente estupendo. Y bueno, me dijo Joan, te homenajeo, pero habla de las investigaciones lógicas. Verdaderamente, yo podría haber llegado aquí, pues voy a hablar de otra cosa, a ver qué ocurre, pero no. Ya que me lo dice, en vez del papel que yo le mandé, que es un antiguo, bueno, parte de un libro, de una revista que se publicó en Italia hace unos años, prefiero hablar libremente del conjunto de las investigaciones lógicas, estilizando, exagerando si queréis. En realidad no va a haber exageraciones, lo que pasa es que no es normal, quizá, referirse a ese libro extraordinario, un libro genial, lleno de errores. Entonces, bueno, ya dijo Husserl que superar los propios errores, bueno, Goethe, que era la mejor manera de aprender, y ciertamente yo creo que eso también le ocurrió a él con su propio libro. Y cuando Husserl repetía después, sobre todo en la filosofía ciencia rigurosa, que la filosofía no debe ser una Weltanschauung, yo estoy casi seguro de que estaba pensando en la raíz de sus propias meteduras de pata más interesantes de las investigaciones lógicas, porque allí había una Weltanschauung previa, que era la de Brentano. Había una fidelidad extraordinaria al genial maestro. Husserl le conservó ese adjetivo casi siempre a medida que la crítica iba siendo más radical, pero en fin, el adjetivo queda ahí. No era solo el genial maestro Brentano, pero el realismo básico de Brentano es las investigaciones lógicas, a lo que se añade la influencia de Bolzano, que es difícil rastrear de qué manera se produce. Es posible que Frege mismo tuviera alguna intervención en esto, y simplemente que quien lee todos los libros de lógica de Soutien del siglo XIX, en realidad para criticar a casi todos y por tanto crearse enemigos en todas las cátedras de Alemania y de Austria, que fue lo que hizo Husserl, pues ya puestos también leyó la Wissenschaftslehre de Bolzano, aunque tenía 70 u 80 años de vida, y era un libro raro ya entonces, ¿no? Y por tanto, o sea, él no hizo lo que Brentano, que leyó a todos los psicólogos del siglo XIX, menos al que más habría tenido que leer, que era Armand de Vigan. Y al saltarse a Armand de Vigan, pues la fenomenología tardó 40 años en llegar realmente a los problemas del cuerpo, de la pasividad radical y de otros temas. Pero Husserl sí lo hizo, y probablemente por eso pues hay la influencia decisiva también de Bolzano. Vamos a ver, esto entonces cómo veo el conjunto de las investigaciones lógicas. Yo creo que lo que Husserl intentó allí fue presentar cómo se vive la verdad. Pero claro, hay varios tipos de verdades. Precisamente la estupenda influencia de Bolzano, del racionalismo, pues hace que haya que contar con las verdades intemporales, no eternas, sino propiamente intemporales. ¿Y eso cómo lo combina uno con la influencia de Brentano y muchas otras cosas más? Bueno, yo creo, iba a decir antes, y quiero no saltármelo, el libro es genial para filósofos principiantes, sobre todo. Es un libro como juvenil, en cierto sentido. Se olvida de los problemas políticos y morales prácticamente del todo, cosa que normalmente a los 20 años muchos intentamos hacer, para no hacer más que metafísica y ontología, que es lo serio. Ser, no sé, profesor de ética, eso queda en un segundo nivel, y queremos ontología y metafísica, y por tanto teoría de la verdad. Y eso es lo que hay en el libro. Ahora veremos que con graves problemas, porque pensemos en la influencia de Brentano. No es solo la influencia de un realismo básico, que ahora veremos reflejarse en varios textos fundamentales, bueno, y en otros textos que han desaparecido de la segunda edición, porque ya sabéis, naturalmente yo voy a hablar de la primera edición.
Y es difícil tenerle tanto cariño a un libro que uno tuvo que estudiar cuando no había la edición crítica y, por tanto, el libro pues me volvió medio loco. Lo que pasa es que también hizo que, gracias a él, se pudiera entender el racionalismo clásico, el empirismo clásico, parte del aristotelismo. Platón y Kant están bastante menos representados, pero ya, bueno, si uno va llenando las otras lagunas, pues termina también por llegar a Platón y a Kant por sus buenos pasos. Digo, esa influencia de Brentano, pensad en las tesis básicas de la psicología desde el punto de vista empírico. Los objetos intencionales frontales no son reales tal como son objetos. Solo es real tal como es fenómeno el no objeto, que es la dirección secundaria de la intencionalidad. Eso es capital. Naturalmente es muy difícil extender esa tesis más allá del nivel elemental de los actos, de las Vorstellungen, yo prefiero llamar presentaciones. El término representación es un equívoco y es peligroso, pero bueno, es prácticamente imposible imponer eso a estas alturas. Presentaciones. En las presentaciones puede ocurrir, pero es mucho más difícil defender eso en el caso de los juicios y mucho más difícil también defenderlo en el caso de las estimaciones, es decir, de los actos de amor y odio. Si todo lo que amo o todo lo que odio resulta que no es tal y como yo lo amo o lo odio, bueno. Sabéis que Brentano se metió realmente en ese laberinto en que Meinung decía una cosa y él pretendía mantenerse un poco en la posición de que solo la dirección secundaria, que no es una dirección de la intencionalidad, es la que nos ofrece las cosas fenoménicamente tal como son en realidad. ¿Cómo aplica eso Husserl a su manera de construir la teoría de la verdad? Sobre todo en los prolegómenos, claro. Tiene uno las verdades de la lógica, o sea, las verdades sobre verdades que no hay la menor duda de que son realmente ideales, realmente intemporales. Y que si uno quiere criticar el principio de contradicción, tiene que usarlo para criticarlo. Por tanto, que es realmente insuperable y que se trata de una evidencia absolutamente primordial. Pero ¿cómo vas a hacer eso compatible con la idea de que solo la percepción que él ya llamó adecuada, interna, clásicamente, es fuente de verdadera certeza? Tenemos no la llama así, las investigaciones lógicas no la llaman así, pero en la quinta investigación, digamos, la distinción fenomenológica. Nada del objeto es parte del acto, nada del acto es parte del objeto. Entonces, ¿cómo puede ser que viva uno la evidencia de un objeto ideal si ese objeto ideal no va a ser, como luego es la teoría del noema, una parte integrante, pero no real, no inmanente en ese sentido, de la propia vivencia? Pues tiene uno un problema verdaderamente tremendo. Porque lo que hay que decir es que si la evidencia es la vivencia de la verdad en sentido literal, que es lo que se dice en los prolegómenos, no en sentido un poco metafórico, que es como en la segunda edición aparece, porque siempre hay como paréntesis extraños en que Husserl intenta mitigar aquello de algún modo, ¿no? Pues entonces, claro, ¿de qué manera puede ser un objeto ideal? Puede encarnarse de alguna manera en una vivencia, pasar a ser realmente, ¿no?, incorporarse a la vivencia de algún modo sin poder entrar en ella como parte en absoluto y sin que ninguna parte de la vivencia lo sea del objeto. Ese problema capital hace que Husserl tenga que volverse siempre a la percepción adecuada como fuente de la evidencia incluso de los objetos ideales, lo cual es la característica de una complejísima teoría que Husserl mismo sabía que no podía ir a ninguna parte, que es la teoría de la percepción categorial en la sexta investigación lógica. Porque ahí se trataría de estar en realidad captando la formación sintáctica vivida de ciertas materias intencionales, no, de ciertas materias simplemente, de manera que cuando capto varios actos que tengan la misma, no idénticamente la misma, sino un caso de la misma especie, de esa misma formación categorial, entonces es cuando tengo una evidencia categorial, tengo una percepción categorial. La teoría es completamente absurda. Me parece que Kevin Mulligan no está aquí, pero esto fue objeto, me lo encontré ayer 40 años después y nos reconocimos, cosa realmente notable. Fue objeto de una ponencia en Dallas hace 40 años que luego salió en los Analecta Husserliana.
por favor, deberíamos decir los Husserliana. Husserliana es un neutro plural. Esto de decir la Husserliana, yo creo que es una cosa que debemos prohibirnos de una vez por todas, los Husserliana. Bueno, pues en los Analecta Husserliana salió aquello de una teoría imposible de la esencia, que es centro de la sexta investigación lógica. Pero claro, el esfuerzo es siempre el mismo. ¿Cómo consigo, digamos, en la percepción adecuada, tener la encarnación, el caso individual del objeto, que es para mí un objeto evidente? Eso es tremendo porque supone que respecto de cualquiera de los objetos posibles, la consideración es inicialmente, todos ellos tienen algo así como una idealidad. Husserl muchas veces no dice esto tajantemente, puesto que se mantienen en el tiempo mientras la vivencia pasa y pasa y pasa y pasa, pero en la vivencia tiene que haber un reflejo de eso de alguna manera. ¿Y esto cómo se puede caracterizar? Bueno, yo creo que hay dos parágrafos esenciales en las investigaciones lógicas, más bien poco atendidos, porque Husserl parece haberlos escrito medio en secreto y en algún caso casi ponerlo en letra pequeña y en nota. Sí. Son el párrafo cuarto de la primera investigación y el párrafo sexto de la quinta investigación. ¿Qué se nos dice ahí? Y esto se combina con la genialidad de la tercera investigación, donde vamos a ver que el propio análisis de la percepción adecuada se tiene que hacer en términos de mereología, lo cual es introducir la ontología dentro de lo propiamente fenomenológico, ya llamaba así fenomenológico, naturalmente sin epogé, puesto que esto es realismo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede trasladar un fragmento de ontología al análisis fenomenológico tal cual? Vamos a ver que precisamente el texto de la quinta investigación, en el párrafo sexto, exige, y yo creo que es el punto en el que Husserl probablemente fue más consciente de un fracaso, en una frase rapidísima a propósito de la conciencia inmanente del tiempo, bueno, des inneren Zeitbewusstseins, o sea, de la conciencia interna del tiempo, como queramos llamarla, lo que introduce es precisamente su tratamiento en términos mereológicos. Y la imposibilidad que se desprende de hacer eso es una de las fuentes, estoy convencido de ello, del giro posterior a la epogé y al tratamiento de los fenómenos intencionales sin ontología mereológica de entrada. Muchas veces hay que aplicarla, pero no hay que aplicarla universalmente, como se pretende hacer en las investigaciones lógicas. Es también una especie de contradicción. Yo voy a hacer ontología, pero tendría que estar haciendo descripción de la percepción adecuada sin métodos ontológicos previos. Pero bueno, si leéis la tercera investigación, naturalmente hay que volver a leerla en su estado prístino. Y ahí lo más importante, que eso todavía no lo tengo traducido, es el segundo capítulo, con su teoría de la res, de la sustancia, que bueno, está totalmente eliminado en la segunda edición, pero es una zona central del trabajo de Husserl en 1900, pues ahí veríais cómo hay esta difícil transposición que dice, ya Stumpf lo hizo, claro, hacía fenomenología y hacía ontología a la vez. Y hay que, aquí incluyo un fragmento de ontología directamente en las descripciones. Y luego está, ahora veremos eso más despacio, espero que dé tiempo, porque esto también, bueno, yo me entusiasmo hablando de ello y puede ser que de repente me diga, Joan, pues ya llevas 45 minutos, no 40. Bueno, eso es que, de verdad. Y digo, el otro punto está en la enorme importancia que tienen las Gestalten en las investigaciones lógicas, también muy disimulada. Y para esto el párrafo 4 de la primera investigación es absolutamente fundamental. ¿Qué es lo que ahí se dice? Y ahora vienen como las innovaciones de mi interpretación, que no son innovaciones, que es que está ahí, y esto lo vio Reinach, lo vio Heidegger, pero bueno, la lectura, incluso aquí en España, ya la de Ortega, pues está tenida inmediatamente de la influencia de Ideas 1. Entonces, pues claro, no es lo mismo leer las investigaciones bajo esa influencia y pensar que en realidad es el mismo Husserl y es la misma doctrina la que hay en los dos libros, en absoluto. Y este es el valor de esa primera edición, que habría que traducirla entera. Pero es que, dada mi edad, o sea, si tuviera 30 años menos, pues sí, pero yo creo que hay tareas que hacer antes de morirse, pues tan urgentes por lo menos como las investigaciones lógicas traducidas completas al español, cosa que llevo intentando y bueno, y fracasando siempre en ello. Bien, digo, ahí hay, cuando recurrimos
a ese momento en que se está hablando de las Anzeigen, de las indicaciones, señales, decía la traducción inicial. Hay un momento en que se confía Husserl a explicarnos algo que es decisivo en su texto, pero que es tan empirista que no figura normalmente en él. Y es el hecho de que cuando por fin hay una percepción, simplemente, es decir, cuando ya tengo una materia intencional y unos contenidos tal, entonces se ha producido algo que se debe a la asociación, a la creatividad de la asociación. De ahí que, cuando se utiliza el término contenidos primarios para las antiguas sensaciones y los antiguos fantasmas, lo que en realidad está diciendo Husserl es que los contenidos primarios son muy semejantes a las ideas lockeanas de sensación, explicadas esta vez, pensadas esta vez, sin recurso, desde luego, ni a los espíritus animales ni a cosas de este orden, pero caracterizadas con un término que se repite varias veces de manera fundamental en el texto. El término es Abschattung, que estamos acostumbrados a traducirlo por escorzo, y sobre el cual ya en las meditaciones del Quijote Ortega hace un brillantísimo análisis de cómo las cosas se escorzan en tal, sí. Pero Abschattung es, en principio, proyección. Escorzo también. Se escorzan las cosas cuando proyectas. Es un término de la perspectiva, de la geometría o de la pintura, de la teoría de la pintura. La Abschattung es propiamente una proyección. Mi idea es que los contenidos primarios son secretamente, de alguna manera, proyecciones de las cualidades reales de las cosas. Que por tanto hay una proximidad a lo extraordinaria para poder defender un realismo último. Y si se llaman contenidos primarios es porque forman la base realmente de la vida de la conciencia. ¿Cómo se pasa de los meros contenidos primarios, pre-yoicos, pre-Deutungen, Auffassungen, ¿cómo se pasa de ellos a las Auffassungen, a las aprehensiones? Mediante la constitución por asociación creativa de Gestalten. En realidad, las aprehensiones, los sentidos de aprehensión, son Gestalten de contenidos primarios, que se crean gracias a la reiteración de ellos, de una manera que no tiene por qué tener nada de estrictamente racional, como es el caso de la constitución de las Anzeigen. Bueno, pues veo tal cosa y me sirve de señal, de indicio de tal otra, sin que haya necesariamente una conexión real, quizá erróneamente, y esto no es tampoco ni el principio de causalidad ni nada así. Vamos a ver si encuentro a la primera el texto de mi traducción, porque sigue siendo pues eso, traducción parcial, traducción de los textos más importantes, pero no de todo realmente, ¿no? No, esta es la que vamos a ver después, la que ahora me interesa es esta otra. No, tampoco. A ver, un momento. Y si no, pues directamente. Entre los actos de juicio en los que se constituyen para el ser que piensa, las situaciones que indican y las indicadas, Sachverhalte, sigo queriendo traducirlo por situación, produce la motivación una unidad descriptiva, si se quiere, una cualidad figural, si se quiere, una Gestaltqualität, fundiert en actos de juicio. Y ahora se dice, evidentemente, esta situación no quiere decir sino precisamente que unas cosas podrían ser o deben ser porque otras están dadas. Este porque aprehendido como expresión de un nexo de cosas es el correlato objetivo de la motivación, en tanto que esta es una forma descriptivamente peculiar de entramarse. Bueno, que las Gestalten, no conceptos Gestalten, son las Auffassungen, son las materias intencionales, esto creo que es esencial en las investigaciones lógicas y que las aparta de necesariamente coincidir con la teoría kantiana de los conceptos a priori y luego pues su especificación en conceptos empíricos, que es la manera de conservar el contra los prejuicios de Brentano contra Kant y que resulta absolutamente esencial. No hacemos las Deutungen mediante conceptos, las hacemos mediante Gestalten. Y esas Gestalten están emanadas de la asociación que los contenidos primarios nos permiten.
Eso por una parte. Conservemos esto, pensemos que este texto no es quizá el más hay otro inmediatamente después, mucho más claro sobre este asunto, pero que está en realidad incluido en el texto de Husserl de una manera curiosa. Es este, un excurso acerca de cómo el indicio surge por asociación. Este es el verdadero parágrafo 4 de la primera investigación. Y aquí se dice: con el título Asociación de ideas, bajo él no cae solo lo que expresan las leyes de asociación, sino también aquellos hechos en los que la asociación se muestra creativa al producir caracteres y formas de unidad descriptivamente peculiares. La asociación no se limita a volver a llamar a la conciencia los contenidos y dejarlos unirse con los contenidos dados, tal como dicte según ley la esencia de unos y de otros. Desde luego no puede impedir estas unidades, que se basan puramente en los contenidos, por ejemplo, la unidad de los contenidos visuales en el campo visual, pero es que además crea nuevos caracteres y unidades fenomenológicos que precisamente no tienen su necesario fundamento, según ley, en los propios contenidos vividos, en los géneros de sus momentos abstractos. Y luego sigue precisando esto, pero si leéis este texto completo os daréis cuenta de que exactamente lo que se está manteniendo es que las Auffassungen son Gestalten, no Begriffe, que luego habrá que ver cómo de ahí se pasa propiamente a los conceptos y que por tanto no tenemos la necesidad, ni podemos hacerlo realmente, traducir continuamente a frases lo que estamos percibiendo, porque muchas veces no tenemos palabras para poder caracterizar los objetos de la percepción. Son mucho más variados que los conceptos que tenemos a propósito de ellos. Esto es sumamente importante. Si los primere Inhalte son Abschattungen y las interpretaciones son Gestaltqualitäten, tenemos una base de naturaleza muy radicalmente empirista, muy brentano de alguna manera ya corregido, que es lo que puede permitir mantener, sin casi ponerlo nunca en cuestión, ¿no?, un realismo de fondo que se ve muy bien, por ejemplo, en el suprimido parágrafo 7º de la quinta investigación lógica. Simplemente ese parágrafo no supo Husserl cómo enredarnos y perdernos a los pobres estudiantes españoles, sobre todo, que no íbamos a tener la edición crítica hasta, en fin. Y cuando estábamos en Alemania no había internet, y si en la universidad donde estabas no había las investigaciones lógicas primera edición, pues tú te dabas al demonio, francamente, estudiando aquello y diciendo, pero vamos a ver, ¿aquí qué hay? ¿Cuántas teorías metidas en una misma frase prácticamente hay, ¿no? Bueno, pero era lo que pasaba. Ahora vemos bastante más claramente este asunto, aunque siga sin estar claro cómo se pasa de las Gestaltqualitäten a los conceptos propiamente dichos. En realidad, las Formungen categoriales son también Gestaltqualitäten, solo que de orden superior, mucho más complejas. Si vamos ahora también brevemente, para no ocupar yo todo el tiempo, ¿no?, a la quinta investigación, al parágrafo capital, que es el 6º, entonces encontramos algo, las dos se llaman capítulo primero y por tanto pues yo estoy aquí mezclando. Mirad, esta es la traducción del texto original y aquí se nos dice: factores, voy a conservar momentos, no me gusta mucho, pero tanto Ortega, Morente, todo el mundo en español dijo momentos, Zubiri, eliminaré lo de factores. Leeré solo la parte quizá más importante y luego explico si las unidades de la coexistencia van pasando constantemente de punto de tiempo en punto de tiempo, de unas a otras. Constituyen una unidad de variación que por su parte exige la constante perduración o el cambio constante de al menos un factor esencial para la unidad del todo. El todo es lo que luego se llama aquí yo fenomenológico, un todo que está abierto y que por tanto nunca está cerrado, nunca es un todo, sino un todo que se está haciendo. O sea, un factor esencial, un momento esencial que no se pueda separar de él como todo. Cuando se dice momentos está en teoría mereológica, naturalmente, ¿eh? Y ahora esta es la expresión enigmática, hasta bastante punto, sobre todo porque hay un adverbio de limitación que ya te vuelve loco y que estaba también en la primera edición, con lo cual este papel, o sea, el factor esencial para la unidad del tiempo interno,
para la unidad del yo fenomenológico, lo desempeña sobre todo también, maldita sea, ¿pero qué es esto? Sobre todo también, o es o no, pero no sobre todo también. ¿Y cuál es el otro? Bueno, se nota probablemente el malestar de quien está escribiendo esto y diciendo, bueno, vamos a escribir esto y luego ya veremos cómo lo corregimos al corregir pruebas o cómo lo completamos, ¿no? Lo desempeña sobre todo también la conciencia subjetiva de tiempo, entendida como Abschattung, proyección de las sensaciones, entre comillas, de tiempo. Es un juego diabólico, literariamente, poner entre comillas lo que no sabes cómo, o ponerlo pues, en latín, cuando no hay otra manera, ¿no? Es decir, es la conciencia subjetiva de tiempo entendida como proyección de las sensaciones de tiempo, la cual, por paradójico que suene, representa una forma omniabarcante del instante de conciencia, o sea, una forma de las vivencias coexistentes en un punto objetivo de tiempo. La conciencia interna del tiempo es un producto de la asociación creativa, de las vivencias que simplemente se siguen y se siguen y se siguen y van, por tanto, produciendo de alguna manera una unidad que es una forma de unidad, sin yo. Pero la forma de unidad está, por así decir, abierta porque esta forma omniabarcante del instante de conciencia está esperando las siguientes. Y simplemente es que una vez que ya ha habido toda una buena cantidad de vivencias, pues esa forma de unidad se está ya constituyendo y puede servir para seguir unificando las siguientes. Si hay algún fracaso repentino en eso, a lo mejor tendríamos pues dos conciencias íntimas, es decir, tendríamos una psicosis, una esquizofrenia. Pero en principio esto ocurriría y por tanto no necesito del yo previamente y no es exactamente el tiempo, sino la conciencia del tiempo, el momento unificador del tiempo interno. De nuevo, un uso de la mereología en este caso que obliga también a decir que, claro, esa forma lo que está haciendo es reunir, constituirse sobre las Abschattungen de las sensaciones de tiempo, que como sabéis, las sensaciones de tiempo están expresamente negadas nada más empezar las lecciones posteriores, las que tradujo Agustín, las que recopiló Edith Stein sobre la conciencia de tiempo. Pero aquí están proyecciones de las sensaciones de tiempo. Están en realidad retenidas, pero claro, es que no se trata de proyecciones de las sensaciones de tiempo, se trata de la acción intencional de la retención, que no se puede explicar mereológicamente. Pero aquí está explicada mereológicamente. Bueno, esto me parece que es lo fundamental, porque si tenemos los contenidos primarios haciendo ese papel, tenemos la conciencia íntima del tiempo desempeñando este papel, entonces, no, ni 5, porque ya termino, entonces claramente en lo que estamos es en un terrible trabajo que puede exponer bastante bien, bueno, el terreno de la percepción interna, de la percepción adecuada y algunas otras cosas más, pero que se ve en una dificultad infinita para poder hablar de la percepción categorial o en general de cualquier acto categorial, pero sobre todo de los que son percepción categorial, porque naturalmente ahí no hay contenidos primarios que valgan. O sea, el contenido primario son las propias figuras que forman las materias intencionales en la constitución sintáctica sorprendente, maravillosa, que realiza la conciencia con ellas. El parecido con Locke, a mí, bueno, Locke me desagrada, quiero decir, me desagrada profundamente. Es como era la anécdota de Schelling, ¿no? Que no saludaba a no sé quién porque admiraba a Locke, ¿no? Locke es muy interesante porque la cantidad de teorías contradictorias que hay en el ensayo, pues es aquello un florecimiento brutal, ¿no? Pero hay algo semejante. ¿Cómo va a salir el realismo de todo esto si no es Locke eran otros tiempos? Esto es providencia divina, vamos a ver, que si no, no hay manera de entenderlo. Yo voy formando gestalten y estas gestalten corresponden de alguna manera con lo que, bueno, con lo que el mundo físico, que es el mundo real, eso sigue manteniéndose así, pero en el parágrafo suprimido 7 de la quinta investigación lógica. Aquí no sabemos por qué ocurre, no sabemos por qué está. Claro, si introdujéramos aquí los problemas de intersubjetividad, de constitución mancomunada del tiempo, esto estalla. Es un libro juvenil, lleno de imperfecciones extraordinarias, en seguimiento de dos maestros que no son del todo compatibles, evidentemente, como es Bolzano y Brentano.
tiene la extraordinaria virtud de que Husserl no quería ser original. Es lo primero que un filósofo necesita, como primer mandamiento moral. No quieras ser original. Y eso Husserl lo respetó de una manera casi heroica. Pero el resultado es esta combinación de doctrinas en donde no podría la ontología dirigir el análisis fenomenológico, pero lo dirige, y donde la formación de Gestalten es enormemente importante, pero está disimulada hasta cierto punto, y los problemas de filosofía práctica pues no están presentes. Bueno, esto es parte de lo que creo que contienen las investigaciones lógicas, donde uno aprende muchísimo, porque claro, aprende empirismo absolutamente, y aprende a dejar de ser empirista cuando Husserl no ha dejado de serlo, pero en fin, aprende a no ser representacionista cuando la teoría de los contenidos primarios es un tipo de representacionismo, pero bueno, aprende a no ser representacionista tampoco, la Bildtheorie, y aprende otras muchas cosas, a no ser racionalista, pero en la primera investigación se nos dice que el orden de la objetividad, de la razón lógica, lo abarca absolutamente todo, de manera que no hay ni siquiera un instante fugaz de tiempo que no tenga una traducción posible en un lenguaje que no sería humano. Pero para eso, pues Ramón Llull o Leibniz, pues a ver cómo creamos una característica universal suficientemente amplia, porque todo tendría una traducción posible en el ámbito de la razón objetiva. Es una forma de racionalismo extrema, a la vez que hay esta otra raíz empirista. ¿Cómo hacer un libro con todo esto? Pues no es un libro, son como 7 libros, prolegómenos, y 6 libros. Y además, empezando eso siempre, yo creo que los alumnos deberían saberlo, si uno empieza por la primera investigación, como es prácticamente la más difícil, la que ya contiene todo, pues entonces está uno perdido. No sé si le pasó a Derrida, pero es posible. Más vale empezar por la tercera y por la quinta, combinarlas y desde luego los prolegómenos, claro, donde tiene uno, pero bueno, vamos a ver cómo puedo tener la evidencia de un objeto ideal si tendría que tenerla en la percepción interna, y el objeto ideal no puede pasar a ser parte de la percepción interna. Ah, no, es que la Gestalt corresponde providencialmente con lo que debería ser. Bueno, no sigamos, no es un ataque a Husserl, todo lo contrario, es decir, es muy conveniente, y yo temo que la mayor parte de estudiosos de la fenomenología no lo conocen, el análisis ajustado de las investigaciones lógicas. Se aprende una barbaridad de filosofía, ya digo, también mucho de los errores que uno comete intentando hacer esto, pero se aprende, bueno, yo lo he hecho por lo menos, ya digo, si no llega a ser por las investigaciones lógicas, no sé qué habría sido de mí, ¿no? Es como si Brentano se atenía a Aristóteles, pues yo a Husserl. Probablemente el Husserl de las investigaciones lógicas es como Aristóteles, bastante falso, pero bueno, muy interesante. Nada, muchas gracias otra vez y por favor que hablen los demás. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por, en fin, ajustarte al tiempo, cosa que en ocasiones es un suplicio, pero, en fin, no hay más remedio. Según el orden de los intervinientes que figuran en el programa, el primero en intervenir sería el profesor Juan José García Norro, a quien agradezco especialmente su presencia aquí, porque sé que, en fin, ha tenido algunos problemas para llegar y era de los intervinientes el único que no se encontraba, es decir, que ha venido expresamente a este acto. Así que le cedo la palabra, aproximadamente 10 minutos cada interviniente. Gracias. Pues, buenas tardes. Y lo primero es obligado mostrar mi profundísimo agradecimiento a Joan, a la SEFE, a todos los organizadores de este congreso por permitirme estar aquí en este acto que para mí pues, es muy emocionante. Voy a decir 2 cosas difícilmente articulables entre sí. Voy a hablar un poco de Miguel García Baró y después voy a hacer un pequeño comentario a lo que acabamos de escuchar. Yo no puedo hablar de García Baró sin cometer hipérboles, y si me permiten ustedes, hipérboles exageradas, ¿no? Ojo, hipérboles máximas para muchos de ustedes, no para mí, porque en fin, yo lo vivo como la descripción más modesta y real
de lo que me ha acontecido en mi convivencia con García Baró. Es de buen tono mantener un estilo moderado en un paraninfo como este, pero no puedo ser infiel a mí mismo en este momento. Yo creo que la vida humana, pues la mayoría de nosotros simplemente nos dejamos llevar. Y unos pocos intentamos plantearnos cuál es nuestra verdadera vocación. No simplemente dejarse arrastrar. Y en estas vocaciones, pues hay como 4 grandes modelos. La del intelectual, que busca saber, la del hombre de acción, que quiere transformar el entorno, transformar su sociedad, su mundo, la del artista, donde el aspecto afectivo predomina y quiere crear belleza, y también la del hombre religioso. Pues bien, es muy duro elegir entre una de estas. Lo fácil es, repito, dejarse llevar, y creo, y es la primera enseñanza que yo obtuve de García Baró, es que esa elección entre esos 4 grandes modelos siempre es decepcionante, porque los 4 merecen la pena. Y lo digo sinceramente, García Baró ha encarnado, con las imperfecciones de todo ser contingente, esos 4 modelos. Es, lo acabamos de ver, un filósofo, es un hombre que le gusta escribir bien y cuida cómo escribe, es un literato, es también, tiene una actividad verdaderamente política, no por salir en los medios, sino por cambiar el entorno más inmediato, y tiene, sin duda alguna, una profunda religiosidad. Quizá después de su tesis doctoral, no es primer escrito, yo creo que es el segundo, el tercero. García Baró me dirá, no, es el noveno, es prolífico, pero escribió un artículo que me parece a mí que enmarca su trayectoria intelectual. Es el primer capítulo de su primer libro, tras la tesis, Ensayos sobre el absoluto. Y ahí es un escrito casi de ocasión, ¿verdad? Yo viví un poco la génesis de él. Llevaba una pregunta a uno de sus grandes maestros y este le dijo, escribe sobre ello. Y ese es el escrito que ahora podemos leer en ese libro muy juvenil. La pregunta, quizás ahora trasnochada, decía así, ¿es posible una filosofía cristiana? Claro, está demasiado anticuada la cuestión. Más bien, la pregunta habría que reformularla. ¿Qué tiene que ver la conciencia religiosa y la conciencia filosófica? ¿Son 2 cosas diferentes, incluso hasta opuestas, o pueden conectarse de alguna manera? Y en ese escrito juvenil García Baró citaba a Heidegger, donde señalaba que la filosofía es una gaya ciencia, es decir, un saber que no se hace bajo el temor de Dios, un saber que no pretende ser ni profecía ni dirección de la vida. Y para García Baró yo creo que la filosofía es muchas cosas, pero es dirección de la vida y es profecía. Porque en la raíz de esta aspiración a algún tipo de lo totalmente diferente, de lo absoluto, que se puede llevar de muchas maneras, lo hace el artista, lo hace también el filósofo, lo hace el hombre religioso, late pues ese ansia de encontrar lo que aquí, en este momento, en lo que yo recuerdo, nunca se ha saciado. Bueno, por tanto, esa filosofía, no sé si tiene que contener una Weltanschauung, depende cómo entendamos esta expresión, pero esta filosofía tiene que contener un impulso ético innegable. Porque si la filosofía, en tanto que saber, es el acopio de las creencias verdaderas, la vocación del ser humano consciente es realizar acciones buenas. Y García Baró lo ha mostrado muchas veces, siguiendo a Sócrates.
La acción brota de la creencia y, por tanto, la creencia, si no lleva a una acción justa, no puede ser verdadera. Y este es, digamos, un criterio que entiendo yo ha sido fundamental en la elección de sus maestros, digamos, vivenciales, de trato personal, como los maestros del pasado. Ninguno de ellos ha sido uno de esos pensadores que ha contribuido en sus escritos al desastre del mundo. Hay muchas tesis que yo he aprendido de García Baró. No podría citarlas todas, pero bueno, por decir algunas, hay en él un antipitagorismo. Hay una desconfianza de que podamos conocer al modo geométrico lo más esencial que nos afecta. De tal manera que hay un aprecio, no sé, del espíritu de fineza, de finura, pascaliano frente al espíritu de geometría, que hay un aprecio al reconocimiento del misterio que nunca se va a traducir en una vivencia adecuada. Hay un aprecio a escritores proféticos como Elie Wiesel y el hasidismo. Hay en García Baró, y de él lo aprendido, pues también un rechazo de toda pretensión de totalidad. Y cuando escribe sobre historia de la filosofía, este es un hilo conductor. Aquellos filósofos que han visto que más allá del todo hay algo diferente, que es lo que nos mueve además a describir malamente ese todo. Hay, en fin, una crítica a mostrar las insuficiencias de la fenomenología trascendental. Un poco se ha visto aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que mueve a abandonar la actitud natural y adoptar la actitud fenomenológica? Y ese tránsito, ¿en qué medida es parejo, tiene una analogía con el abandono, aunque sea por un momento, del mundo profano para cruzar el umbral de lo sagrado? ¿Qué hay? Pero no, digamos, fuera de este mundo, fuera de la actitud natural, que te mueve a ponerte en otra tesitura. Bueno, hay también una crítica a esa fenomenología trascendental en que no solamente hay que hacer una descripción del yo vivido, sino que es un yo más allá del vivido encarnado. Y un yo, por tanto, donde hay elementos, por ejemplo, la intersubjetividad, de la cual no tenemos, aunque la aceptamos, vivencia adecuada, o de la propia muerte. El yo trascendental, el yo encarnado, se sabe y organiza su vida sobre la perspectiva de la muerte, no así el yo trascendental. Hay muchas cosas, pero para atenerme al tiempo sí quisiera decir algo sobre las investigaciones lógicas, ¿no? En los prolegómenos, el famoso, bueno, en realidad en todos los prolegómenos no tratan básicamente de una cosa, y es el rechazo del psicologismo como fundamento de la lógica. Pero en el famosísimo epígrafe 36, donde se hace acopio de 6 argumentos, en el fondo es el mismo argumento, para mostrar que el psicologismo es una forma de relativismo específico y que además, en la medida en que infringe el principio de contradicción, es una teoría escéptica, ahí se lee en el tercero de los argumentos algo curioso. Se señala que la verdad no puede depender de un hecho contingente, como sería la verdad para el relativista, que considera considerarlo como verdadero convierte aquello que lo considero en verdadero. La verdad, pues, en fin, es atemporal, también lo acaba de recordar García Baró, y hay varias consideraciones al respecto. Pero Husserl dice al final de ese tercer argumento, algo así como, naturalmente que el juicio en que yo asiento una verdad, el juicio entendido como vivencia mental, está inserto en una cadena causal de hechos y, por tanto, de sucesos contingentes. Lo que no está inserto en esa cadena, lo que no es ni causa del mundo ni efecto del mundo, es la verdad.
la verdad temporal que lo describe. Pero yo este párrafo nunca lo he entendido bien, porque si mi acto de asentir a una verdad está causado por un plexo de hechos, si admito de alguna manera una suerte de naturalismo, entonces, claro, la verdad, entendida como juicio, no como contenido del juicio,